los especialistas en Derecho Administrativo. Sí, sí. El doctor Juan Martín Alterini es especialista en Derecho Administrativo. Como los temas que se están tratando, todos hacen a la administración pública. El doctor Rojo planteaba el manejo de la inflación y el manejo de una economía que tiene que ir con gradualidad. Pero en el medio de eso se generan conflictos o se generan problemas o se plantean situaciones en las que en vez de contraer el gasto, se expandiría el gasto. Doctor Alterini, Aerolíneas Argentinas quiere ser rescatada, comprada, expropiada, tomada, estatizada, pero ahí hay 900 millones de dólares, ¿quién los paga, quién los compra, quién los corrige? La verdad que creo que solo Nostradamus podría saber si hablamos de 800 millones de dólares, como dicen algunas voces, 700, como dicen otros, 256, leí en algún informe también, o sea, ¿qué quiere Aerolíneas Argentinas? Sinceramente es difícil de saberlo. ¿Qué queremos los argentinos? Es otra cosa. Ahora, el derecho administrativo dice que cuando el Estado compra, ¿puede comprar el secretario de Transporte una cosa en un acta? No, Kelsen dice que no. Kelsen dice que ahí está el meollo de la cosa. Y ahora dice, a mí me firmaron este acta. Acá tenemos, o sea, una cadena de irregularidades, por hacer una calificación por ahí impropia, pero de irregularidades no habilita a la consecución de las irregularidades. Un acto administrativo emanado de un secretario de Estado, como en el caso del secretario de Transporte, ni siquiera con un decreto del Poder Ejecutivo que dice decláreselo que lo apoderado de la nación para tal cosa. Exactamente. Bueno, en este contexto es un contexto que le agrega un poquito más de oleaginosidad a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué quiere Aerolíneas Argentinas? Yo vuelvo, ¿qué queremos los argentinos? Bueno, segundo acto administrativo. El presidente, la presidenta de la República dice, bueno, no, pero vamos a mandar el acta al Congreso. ¿Qué hace el Congreso? Y el Congreso... Y el acta es otra ley. Dice que el acta, en lo que son los proyectos, el acta en realidad queda stand-by, por utilizar... No la anulan, no la tratan, no la aprueban ni la modifican. Queda ahí, queda latente, es un signo de pregunta. Realmente el sistema como está diseñado, y a propósito de lo que se habló en el bloque anterior, también que tiene que ver con el contexto, ¿no? Con el contexto de lo que es la realidad argentina, económico, financiera, administrativa, que tiene muchísimo que ver. Hay un diseño constitucional que pareciera que deberíamos releer, que Alberdi escribió en sus bases, que después se fue ayornando, que en el 94 tuvo una importante reforma, y ese diseño no autoriza, como bien señala usted, que en una hoja de papel se firme Constitución de la Nación Argentina. Ese texto que debería ser el decálogo para los argentinos y para tener un Estado funcionando y funcional. Usted hablaba del Banco Central recién, con mucho criterio, y citaba palabras del actual presidente del Banco Central. Es notable cómo pareciera como el Banco Central tiene que trabajar para el gobierno nacional, cuando la propia Carta Orgánica le da autonomía. Como el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Bueno, con acriollado. Se entera que le han usado las reservas y no importa. Se firma un acta, después va, como bien señala usted, va un proyecto de ley, se aprueba con las disidencias de la oposición, válidas, empíricas, y perdiendo de vista el concepto inicial, insisto, ¿cuánto es lo que va a costarle a la Argentina Aerolíneas Argentinas? No lo sabe España, no lo sabe Argentina, no lo saben los privados, no lo sabe nadie. Entonces ahora usted vio el proyecto de ley que seguramente en próximas horas será ley. No sé si ya. Entiendo que había escuchado en algún medio que el Senado estaría trabajando. En la madrugada de hoy ya sería ley vigente. Bueno, esta norma establece que el Tribunal de Tasaciones fijará, y si hay alguna diferencia con los parámetros que toma el inversor español, en este caso Marsal, pues bien, ahí discutimos en el CIADI. Pero el CIADI lo plantea él, a nosotros nos conviene. Pero, a ver, sí.
Usted como colegas que somos Sí. profesor, usted sabe, mejor un mal arreglo que un buen juicio. El problema es que... Más cuando el juicio va a unas latitudes y a un contexto donde nosotros no tenemos ninguna influencia con los jueces. No, pero no es un tema de No, acá están influencia. acostumbrados a tener influencia con los jueces. Bueno, estos son costumbres Claro. para erradicar, ¿no? Definitivamente. Ahora, usted le preguntaba al doctor Rojo, ¿hicimos bien o hicimos mal en pagar, el país hizo bien o mal en pagar al Club de París? Y yo me preguntaba, yo reflexionaba, quizá por demócrata y progresista, ¿alguna vez estuvo mal honrar un compromiso? Nunca. Jamás. Yo fui educado en esa a esto es a lo que, como hombre de derecho también, digo, Hay que buscar las formas mejores para poder... a esto. Ahora, yo pago honrar un compromiso, la palabra empeñada, aquello que Vélez Arfiel, Los años que estamos arrastrando lo del Club de París. muchísimos, con un costo imposible de dimensionar. O sea, El costo de prestigio y de asertividad. yo no soy economista, pero no, los mercados internacionales saben con quién tratar y con quién definitivamente. no tratar. Y en esto se engloba el tema del Club de París o de la deuda. Usted recuerda como profesor que es de Derecho, que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el año 2002, si mal no recuerdo, hizo un claustro de profesores que he tenido el gusto de poder participar, una investigación sobre, en aquel momento no se había saldado la deuda con el Fondo Monetario, sobre un proyecto de ley para establecer la legitimidad o ilegitimidad de la deuda. Exactamente, la deuda externa argentina. Hubo 19 o 18, permítame el por ahí equívoco numérico, proyectos de ley. Un único artículo decía este proyecto elaborado por la Facultad de Derecho con un claustro de profesores que investigaron en profundidad el tema. Un único artículo, instruir al ministro de Relaciones Exteriores y Culto para que le pida una opinión consultiva al Tribunal de la Haya para que diga si la deuda es legítima, si la tasa de interés que se aplicó históricamente era legítima o ilegítima en función de los parámetros del derecho internacional público, comunes a todo sistema jurídico. ¿Con qué, entre comillas, esto es una calificación muy personal, con qué picardía esa opinión consultiva del Tribunal de la Haya, en caso de haberse modernizado, hubiera sido vinculante para el Fondo Monetario Internacional? Sin embargo, a las corridas se aprobó, las reservas que, como hablábamos fuera de cámara al inicio, las reservas también, todo tiene un límite, o sea, no hay patente de corso para todo. Insisto en el concepto, como demócrata, como progresista, cumplir un compromiso la palabra empeñada es fundamental. Ahora, ¿lo hacen por convicción o lo hacen por necesidad? Por necesidad. Es una opinión, insisto, técnica, y lo decía claramente el doctor Rojo. Es porque los problemas, el horizonte se va cerrando. Entiendo eso en la parte de necesidad. Claro. Y el complemento quizá lamentable, en un punto de vista obviamente muy personal, lo que complementa esa afirmación es sencillamente que, como bien lo ponía al inicio del programa usted, hacer un pago, refinanciar esa deuda y hubiera implicado control. Y en Argentina lo que es control pareciera que es mala palabra. Nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana y queremos que los demás encima nos presten plata para hacerlo. Y además sin garantía de... Mi querido Juan Martín, el tiempo es tirano. En 2 minutitos transmita la sugerencia, un mensaje, la idea de cómo se habría que actuar así rápidamente en el plano que nos está ocupando. Tomando principios con los que comulgamos, entiendo que el sistema jurídico, pilar fundamental de la vida en sociedad en Argentina, está muy resentido como sistema. Tenemos que volver al sistema constitucional, a la división de poderes, a esto que usted con ácida ironía, como Gardel en sus tangos, no puede haber un papel firmado por un secretario de Estado
con validez cero y decidir, ni con validez decidir de las absoluta. reservas sin autorización del Congreso. Porque son reservas. Claro. Porque es la propia palabra es la que lo dice, son reservas. Si fuera la Entonces, plata que dispone el Estado, puede pagar, pero no. el constituyente histórico Hay que cerrar, y el del 94, cerrando con el esto le cierro el concepto, fue por demás receloso, y usted lo sabe como en su tarea legislativa frondosa, fue por demás receloso en cuidar determinados aspectos. Uno de ellos, precisamente, es las reservas del Banco Central. Y esto estamos hablando de la Constitución, esa norma que pareciera que está agotada. No está agotada, se consigue, es un bestseller y debería ser un libro obligado de consulta. Esperamos que sí, y si no, se lo impondremos. Que valga la Constitución. Trabajaremos para eso.